Con la gracia del Señor quiero presentar a ustedes un tema que es muy importante en la vida cristiana. Es sobre Jesucristo, nuestro Redentor. La historia bíblica que hoy estaremos tratando es acerca de que Jesucristo murió y resucitó. Tengan sus Biblias bien dispuestas, bien abiertas, en las siguientes citas bíblicas. Les recomiendo, si pueden escribir, lo hagan. Lucas 23, 13 al 25, versículos 44 al 56, y luego Lucas 24, 12 y 36 al 49. Quiero recordarles que Jesucristo cumplió el plan de Dios para salvarnos. Esta es la verdad que tenemos que poner en nuestro corazón. Jesucristo cumplió el plan de Dios para salvarnos. Nuestro versículo para aprender de memoria es: y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, 46. De nuevo, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Lucas 24, 46. Al prepararse para ir a la cruz, el Señor Jesucristo estuvo en completo control de cada evento que condujo al monte Gólgota. Los relatos de los evangelios acerca de la vida y ministerio del Señor apuntan a la realidad de su crucifixión y resurrección. El hecho que Jesucristo vino a cumplir el plan de Dios para rescatarnos al proveer salvación para todo aquel que cree. Jesucristo es el Salvador que Dios prometió por todo el Antiguo Testamento y vino para obedecer el plan del Padre de recibir el castigo justo por el pecado para que podamos ser salvos. En el pasaje bíblico para hoy, no solamente veremos el sacrificio de Cristo, sino también su victoria eterna sobre el pecado y la muerte. Otra vez, de acuerdo con el diseño perfecto de Dios, Jesucristo resucitó victorioso del sepulcro al tercer día, exactamente como Dios lo había dicho. La verdad bíblica que proclamamos, que decimos a voz en cuello es: Jesucristo vive. Jesucristo vive. No solamente resucitó milagrosamente de los muertos, sino también pasó tiempo demostrando a cientos de testigos que estaba vivo antes de regresar al cielo. Jesucristo soportó la agonía física y espiritual del castigo por nuestro pecado cuando escogió ir a la cruz y cumplir el plan del Padre. Jesucristo también resucitó de los muertos como testimonio eterno del hecho de que Él es el único y verdadero Dios. La salvación es un don ofrecido a cada persona de parte de un Dios misericordioso, amoroso y santo.
El texto tal vez más conocido de la Biblia es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Otra vez. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La verdad de las cosas, entonces, es que debido a la obra redentora de Jesucristo, tenemos acceso a una relación con Dios que dura para siempre. Ahora nosotros podemos decir, junto con el autor de Apocalipsis, en su capítulo 22, versículo 17, y el Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces, relatar la obra de salvación de Dios debe renovar nuestro amor por Jesucristo. Debemos recordar quién es Él y avivar nuestra pasión por compartir, mientras hay tiempo, la realidad de la salvación para personas que todavía no han creído. La Escritura nos dice en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. En el pasaje de Lucas 23, 13 al 25, la multitud escogió a Jesucristo para ser crucificado. Después del arresto del Señor por los sumos sacerdotes y oficiales del templo, Jesús fue llevado delante de los líderes religiosos de Israel para ser juzgado bajo la acusación de blasfemia por declarar ser el Hijo de Dios. Allí en sus Biblias pueden leer Lucas 22, 63 al 71. Sin embargo, los líderes religiosos no tenían el poder para condenar con pena capital, por lo que enviaron a Jesucristo a Pilato para ser juzgado como un criminal romano. A pesar de que Pilato reconoció más de una vez que no tenía razón para condenar a Jesucristo, la multitud continuó demandando la crucifixión de Jesucristo. Ellos gritaban, crucifícale, crucifícale. Finalmente, Pilato presentó a Jesús y a Barrabás. Barrabás era un criminal conocido. Frente a la multitud reunida en Jerusalén, y les dio a conocer a ellos dos, y les preguntó a cuál debería de soltar y a cuál crucificar. Bueno, la multitud realmente se puso de acuerdo en que ese criminal, Barrabás, debería ser liberado y Jesucristo ser llevado a la cruz. Es decir, entonces, que la multitud escogió a un criminal y condenó al justo. Así que Pilato, deseando mantener la paz con el pueblo que estaba bajo su liderazgo, escogió apaciguar al pueblo judío al entregar a Jesús para ser crucificado. Y Lucas 23, 44 al 49 nos relata que Jesús murió al completar su obra de salvación. Lucas 23,
44 al 49. Días antes de su crucifixión, el pueblo de Jerusalén le dio la bienvenida a Jesucristo como rey, pero en realidad no entendían quién verdaderamente era este rey o la naturaleza de su reino. La corona de Jesucristo no fue de oro, sino de espinas. Su túnica no estaba adornada con joyas, sino con la sangre del Salvador. Después de que lo azotaron, se mofaron y le escupieron. Dice la Escritura que entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. La Escritura documenta que al morir en la cruz hubo 3 horas de oscuridad sobre la tierra, porque el sol se ocultó, indicando que esta crucifixión era más que la ejecución de un criminal. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: «Verdaderamente este hombre era justo». El velo del templo, entre el lugar santo y el santísimo del templo, se desgarró por la mitad. Jesús exclamó al entregar su espíritu en las manos del Padre y expiró. Al desgarrarse el velo en el templo y el soldado romano, un gentil, adorar, Dios demostraba que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz hizo la salvación posible a cada persona que reciba su perdón. Los innumerables sacrificios que habían sido presentados en el monte Moria, en Jerusalén, el templo de Dios, anunciaban el sacrificio perfecto de Dios que ocurrió en el Calvario aquel día. Este pasaje concluye con el cuadro de los enemigos de Jesús celebrando y sus seguidores mirando desde lejos con dolor, confusión, temor y desánimo. Lucas, capítulo 23, 50 al 56, narra que el cuerpo de el Señor Jesucristo fue sepultado en un lugar prestado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios, y no había consentido en el acuerdo
ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El amor que los discípulos de Jesucristo tenían por él era evidente ahora al cuidar de su cuerpo, después de los eventos en la cruz. Aunque no entendían completamente la muerte de él, ni esperaban su resurrección, sus seguidores continuaron demostrando amor por él al cuidar de su cuerpo. A veces enfrentamos situaciones en la vida que no entendemos. Aunque no sabemos lo que Dios está haciendo, somos llamados a ser fieles, a continuar confiando y a obedecer sin saber lo que viene después. Lucas 24, 1 al 12. Los discípulos de Jesucristo descubrieron la tumba vacía. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La mañana del domingo, el primer día de la semana, la Escritura presenta a las mujeres regresando a la tumba del Señor. Al llegar, encontraron la piedra removida y la tumba vacía. Estaban perplejas ante lo que veían, cuando repentinamente dos hombres aparecieron con vestiduras resplandecientes. Cuando las mujeres los vieron, se postraron con temor. Los hombres les dijeron que Jesús había resucitado tal y como lo había prometido. Al relatar las profecías de Jesús acerca de su propia resurrección, las mujeres, recordando
lo que Jesús había dicho cuando estaba con ellas. Ellas regresaron de la tumba para decir a los otros discípulos lo que habían visto. Muchos de ellos no creyeron, pero Pedro corrió hacia la tumba. Al ver las vendas de lino con las cuales habían envuelto a Jesús, Pedro volvió a su casa maravillado. Y luego, mis hermanos, Jesús les demostró a los discípulos que estaba vivo. Lucas 24, 36 al 49. Más tarde aquel día, Jesús apareció entre sus discípulos en un aposento a puerta cerrada y dijo: paz a ustedes. Los discípulos sintieron temor y dudaron. Creyeron que habían visto un fantasma en vez del Señor resucitado. Pero el Señor pacientemente explicó que Él estaba vivo, les reveló su identidad y permitió que supieran que no tenían que temer. Jesucristo continuó confirmando el milagro de la resurrección al mostrarles sus manos y sus pies. Hasta comió para probar que estaba vivo. Después de estas demostraciones, Jesucristo enseñó a los discípulos y abrió sus mentes para entender cómo su resurrección cumplía las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías venidero. Jesucristo les dijo a sus discípulos que serían testigos de lo que Él había hecho, declarando la verdad de quién es Jesús y cómo otros pueden entrar en una relación con Él por gracia, por medio de la fe. Al igual que los primeros discípulos, somos llamados a servir como testigos acerca de la obra redentora de Jesucristo y el hecho de que Él vive hoy. Al servir al Señor, el Espíritu Santo nos ayuda a entender su verdad y compartir su amor con otros. Habiendo visto estas cosas, preguntamos: ¿por qué fue la crucifixión un evento tan crucial en la historia humana y en nuestra propia vida? Si Él no hubiera cumplido su plan de pagar por nuestro pecado, los seres humanos no tendríamos esperanza. Su sacrificio perfecto abrió el camino para que todos tengamos esperanza para el futuro. Ahora, ¿cómo el hecho de que Él está vivo distingue al cristianismo del resto de las religiones? Bueno, es que los fundadores de las otras religiones están sepultados. Sabemos dónde están. El sepulcro de ellos está ocupado. Ninguno de ellos resucitó. El sepulcro del Señor Jesús está vacío. Los creyentes no tenemos que ir a llorar a un sepulcro ocupado. Los creyentes nos regocijamos al proclamar que Él está vivo, que Él está con nosotros y por nosotros. Nosotros ahora recordamos que su muerte fue el pago para que nosotros pudiéramos tener acceso al Padre, para que pudiéramos llegar a ser hijos de Él. Porque nosotros ahora hemos puesto nuestra fe no en un Cristo muerto, sino en un Cristo resucitado. La resurrección de Jesucristo
es el sello que autentica nuestra redención, el sello precioso de uno que venció la muerte y vive y reina para siempre. Dios los bendiga.